En esta ocasión vamos a hablar sobre la epistemología de la teoría organizacional en esta segunda semana, que no es otra cosa de analizar un poco cómo es la ciencia de las teorías organizacionales, bueno, y a partir también de la historia propia de cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Empecemos con esta primera lámina. Tenemos que la administración como la herramienta de la teoría organizacional, que la administración es parte como una práctica instrumental, es decir, la necesidad de coordinar eficientemente esfuerzos humanos con recursos materiales y financieros. Entonces decíamos, nosotros administramos o trabajamos una organización porque queremos lograr ciertas metas. Y obviamente la organización, ya lo habíamos dicho, son dos o más personas detrás de esa meta. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que utilizar a los individuos para lograr dicha meta? Eso se conoce como práctica instrumental. Obviamente, la práctica instrumental tiene que partir ¿de qué? De la administración como ciencia o conocimiento científico, situación en que se encuentra una organización de ese trabajo humano y el nivel conocido en que los componentes humanos se encuentra diferenciado. Como se pueden dar cuenta, la práctica se basa o tiene un sustento teórico, en este caso sería como la parte científica de cómo ejercer dicha práctica. Pero esta parte científica siempre va a nacer ¿de qué? De la epistemología administrativa con su objeto general y particular ¿de qué? De la reflexión. Siento que desde el punto de vista del doctorado, lo que buscamos en este tipo de título académico es llegar a un nivel tal de reflexión que podamos nosotros aportar de una o tal manera a esta ciencia que en un momento dado se va a convertir en una práctica administrativa. Veámoslo un poco más a detalle. Si observamos la teoría de la organización como el objeto óntico, nos referimos a la descripción de la teoría misma, ¿no? Entonces tenemos un objeto de la realidad, en este caso el objeto de realidad es la organización y obviamente existe una actividad práctica de la acción administrativa. Este objeto de realidad de la administración pues se ha dado en toda la historia de la humanidad. O sea, si bien Fred Taylor alrededor de los años de 1910 él fue el primero que sistematiza la administración como ciencia, no significa que no se haya hecho acciones administrativas antes de 1910. Obviamente, y resulta hasta interesante que la contabilidad, que la ingeniería industrial, que la ciencia de los factores productivos nacieron antes que la ciencia de la administración. Entonces, en las fábricas, en los talleres, sí se administraban pero como una especie de tarea. Había tareas que hacer dentro de esas fábricas, pero no se sistematizaba como una ciencia administrativa. Había ciencia de la contabilidad, ¿sí? de la logística, ¿sí? Pero la administración realmente fue a partir de 1910 cuando a Taylor se le ocurre sistematizarlo. Ahora bien, el objeto ontológico tiene que ver con lo explicativo, ¿no? Bien decíamos que lo óntico es lo descriptivo, el ontológico es lo explicativo. Y de ahí es el conocimiento real, ya no es solamente el objeto, ¿no? El objeto de la parte de lo que se hace, sino de saber la realidad de ese objeto que estamos viendo, ¿no? Y obviamente de los primeros pues fue Henry Fayol, muchos otros obviamente, ¿no? Pero se puede identificar fácilmente a Fayol fueron los primeros que determina el proceso administrativo, ¿no? Y trata de explicar ese explicativo, no ontológico, ese explicativo trata de explicar ese universo administrativo. Si entendemos que la decisión de conjunto de trabajo humano es a través de ese conocimiento de realidad, entonces podemos dividirlo, ese trabajo humano, en dos, en el instrumental y la reflexión epistemológica. La instrumental pues siempre tiene que ver con aquellas acciones o tareas que nos ayudan a lograr ¿qué? La utilidad o eficiencia. Por lo tanto, generalmente en las universidades es donde nos enseñan esas técnicas y modelos
como herramientas para lograr dicha eficiencia. Y por otro lado, la reflexión epistemológica, que es la construcción de la ciencia misma y que obviamente predomina en institutos de investigación o en grados académicos como el doctorado. Muy bien, por tanto, la teoría organizacional y el sentido común. Aquí dice, la identificación es un proceso por medio del cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad o un atributo de otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo este. ¿Qué estamos diciendo aquí? La praxis de las organizaciones tiene que ver con esta parte de la identificación. En ocasiones nosotros podemos preguntarnos por qué hay gente con empresas o con organizaciones tan exitosas si nunca estudiaron esto, ¿no? No estudiaron la administración, no tienen diplomados en teoría organizacionales y sin embargo logran tener empresas exitosas. Una parte se debe al empirismo, que se refiere al saber hacer sin explicarlo por qué se realiza. Mucha gente es muy empírica en el sentido que se le hace obvio, se le hace lógico realizar ciertas tareas y que le da resultados. Por ejemplo, trata bien a tus empleados y los empleados te responderán bien. Entonces, esta es una parte muy empírica. Simplemente sabemos que si lo hacemos funciona y ya. Por otra parte está la parte dogmática, de dogmatismo. Aplicar los principios y teorías, pero no se sabe por qué. Esto nos sucede mucho a nivel de licenciatura, ¿no? Llegamos a licenciatura, nos dicen que hay que aplicar esta herramienta de desarrollo organizacional y vemos que funciona. Pero no nos explicamos cuáles son las facetas, los aspectos, los elementos que intervienen en esa práctica que está haciendo que realmente funciona. Bueno, y esta, llamémoslo de alguna manera, esa debilidad, pues es lo que tratamos de solventar a partir de un doctorado. Es decir, un doctor ni es empirista, obviamente, y tampoco es dogmático. Siempre es reflexivo hacia el conocimiento mismo, y en este caso, de las teorías organizativas. Muy bien, para seguir entendiendo la teoría organizacional como ciencia, partamos de esta lámina. Primero, teoría. Teoría entendámoslos como conjunto de conceptos abstractos en cuyo interior, por medio de ciertas reglas de combinación y deducción, es posible concluir la necesidad o probabilidad de alguna configuración igualmente abstracta que se considera representan a los fenómenos. En otras palabras, no es nada más que la teoría, son ideas que nos explican el mundo real. Obviamente la teoría debe ser probable, si no, pues no sería una teoría, simplemente sería una opinión personal, ¿no? Pero la teoría nos ayuda a explicar al mundo, a entender y explicar al mundo real. La práctica siempre se va a apoyar en la teoría. Ya decíamos que a veces la práctica se da dogmáticamente o se da empíricamente, pero siempre parte de una teoría, ¿no? Y por otro lado, la ciencia genera la teoría. Ahora bien, si la práctica se apoya en la teoría, entonces la práctica va a fundar ¿qué? La disciplina. Entendamos la disciplina como el conjunto de enunciados que copian su organización de unos modelos científicos que tienden a la coherencia y a la demostratividad, que son admitidos, institucionalizados, transmitidos y a veces enseñados como una ciencia. Lo interesante de la disciplina es que no es que es, digamos, la teoría modificada de acuerdo a qué, a la práctica. Entonces, eso nos sucede mucho a los profesores universitarios. Los profesores universitarios conocemos la teoría, la experiencia no da cita práctica, y tratamos de enseñar a través de una disciplina de esta teoría, pero a través del tamiz de la experiencia, ¿no? No podríamos decir ni que es bueno ni que es malo, simplemente hay que identificar qué sucede. Una vez que la práctica fue una disciplina, pues esto va a generar ¿qué? La ideología. Entendamos a la ideología como el sistema de representaciones, ya sean imágenes, mitos, ideas o conceptos que, extrañando una lógica y rigor propios, está dotado de una existencia y de un papel histórico en una sociedad determinada, y cuya función práctico-social es más importante que la función teórica o de conocimiento que caracteriza a la ciencia. La ideología, pues ya es cuando un grupo de personas, ya sea una academia,
un grupo de empresarios, un grupo de trabajadores, etcétera, se concuerdan que cierta disciplina es la mejor, ¿no? Y lo determinan como una ideología, ¿no? Esta ideología, pues obviamente también todavía tiene un aporte teórico, por ejemplo, que vamos bajando acá, pero generalmente la ideología pues ya va matizado por los puntos personales, la percepción del grupo que lo está adoptando. Y por último, pues la ideología puede ser comprobable y aquí está la parte importante, la ciencia debe ser comprobable. En el doctorado nosotros tenemos que partir desde acá, desde la parte de la ciencia. ¿Para qué? Para que podamos generar teoría y esta debería convertirlo en práctica y que a final de cuentas pueda en un momento dado llegar a ser una ideología, ¿no? Y esa ideología se convierte en donde, en nuestras áreas donde laboramos, donde trabajamos, ¿no? Y pues obviamente la ciencia siempre debe ser comprobable. Muy bien. Vamos a ver el modelo para la comprensión de la organización. Si ven, aquí tenemos dos partes. Una parte donde está el individuo y otra parte de la organización, pero recordemos que el individuo trabaja en esa organización. Obviamente el individuo tiene un paradigma previo, ¿no? Que es la dimensión epistemológica. ¿Por qué la dimensión epistemológica? Porque es el análisis del individuo de lo que está observando. Y la visión es la dimensión ontológica y ontogénica, es decir, la descripción y la explicación. Por lo tanto, es la realidad. Mientras aquí es la realidad, la organización es realidad, aquí simplemente es el pensamiento abstracto del individuo sobre la organización. Lo importante de estos dos puntos es este tamiz, que es el modelo o la imagen de traducción, de construcción. Nosotros llevamos a la organización, pero pasamos por el tamiz que traemos, ¿sí? De acuerdo al conocimiento previo de lo que debería ser una organización. Hablamos de intencionalidad, hablamos de la verdad, de la realidad, del conocimiento, y obviamente este tamiz va a variar nuestro paradigma. Cuando nosotros nos inscribimos en el doctorado, pues lo que deseamos era conocer con qué tamiz puedo observar a mi empresa o a mi trabajo, para que yo pueda, a través de la dimensión epistemológica, modificar, cambiar o verificar el paradigma que yo tengo de la organización actual. Todo esto se va a convertir en una dimensión metodológica, es decir, qué hay que hacer, la parte de la acción, la gestión. Entonces, el individuo interviene en la organización, como interviene en la dimensión metodológica, ¿sí? Interviene en la organización a partir de su dimensión epistemológica, a partir de la ontológica, y que tiene que llevar a una visión proyectiva, es decir, a final de cuentas, cuál es el objetivo de entender y organizar todo esto. Muy bien. Ahora, para que esto nos sirvió de preámbulo para entender cómo a través de la historia la organización ha ido evolucionando. Aquí esta lámina está ordenado por cada década, aunque en realidad no es que se haya dado así los cambios, que en 1910 pasó esto y en 1920 cambió. Pero es una forma muy práctica y fácil de recordar de la evolución histórica lógica de la administración. Entonces partimos de 1910, ¿sí? Que es con los trabajos de Frederick Taylor, y en este caso pues se conoce como la organización económica. De ahí evoluciona en 1920 a la organización política, en el 1930 a relaciones humanas, en 1940 a la cultura organizacional, en 1950 a la organización como sistema y en 1960 a la organización como caos. Vamos a ver cada una de ellas. La organización económica, 1910. En 1910 platicábamos Taylor, pues obviamente lo que hace es decir qué se tiene que hacer para ser eficiente y pues hace una serie de estudios sobre el trabajo humano, qué movimientos hay que hacer, en qué pasos, en qué tiempos y todo eso hace que sea más productivo. Y obviamente mete conceptos de motivación, de productividad, por ejemplo el pago a destajo,
dice Taylor, ok, yo te pago cierta cantidad porque hagas cierta cantidad de trabajo, pero si realizas un esfuerzo extra, te doy un bono extra y eso genera mayor productividad. Como ustedes observan, lo importante era la economía, ¿no? Que la organización como un ente que genera recursos. Obviamente ahí hay varios seguidores, como lo más importante es Harry Gantt, ¿sí? Con su famosa gráfica de Gantt, que no es otra cosa que distribuir las actividades a lo largo de un periodo de tiempo, y los Gilberts, que trabajan mucho con los famosos tiempos y movimientos. Después de 1910, con el trabajo de Henry Fayol, nos enfocamos a la organización política, es decir, al trabajo de la gerencia, de los encargados de que todo funcione, ¿no? Y Henry Fayol propone el famoso proceso administrativo. Por otro lado, Max Weber determina y empieza a trabajar sobre las estructuras organizacionales, ¿no? Y que no son otra cosa que uso de reglas, jerarquías y división clara de trabajo y los procedimientos detallados. Aquí cabe mencionar algo muy interesante. Generalmente los temarios de las universidades, incluyendo del doctorado, le hacen mucha importancia o le dan mucho énfasis al trabajo de la burocracia de Max Weber. Desde mi punto de vista, la burocracia de Max Weber no es una estructura más que se puede encontrar en organizaciones, ni es la única y ni siquiera es la mejor. Es más, se considera que las únicas organizaciones actualmente que son realmente burocráticas es el ejército y las iglesias, ¿sí? Son aquellos, el ejército mantiene una estructura tal y como lo diseñó, una estructura burocrática tal y como lo diseñó Weber. Además, las demás áreas de gobierno, por ejemplo, que nosotros pensamos que son democráticas, digo, que son burocráticas, en realidad no lo son. Las demás oficinas de gobierno son una especie de burocracia con estructuras orgánicas, con una estructura divisional. Bueno, digamos que es una especie de revoltijo que en ocasiones ni ellos mismos saben qué tipo de estructura tiene, pero que sean totalmente burocráticas no lo son. El ejército es el único ejemplo que realmente se apegaría a la burocracia como lo diseñó Max Weber. Después de la organización política de los años 20, viene un trabajo muy interesante en los años 30 de Elton Mayo, y es a través del experimento del efecto Hawthorne, o del experimento Hawthorne. Si se acuerdan ustedes, Hawthorne quería medir cuál era la adecuada cantidad de luz para elevar la productividad de una fábrica. Y encontró que no importaba qué cantidad de luz necesitaba o habría que tener, sino que era mucho más importante la parte de la motivación humana. Hasta a veces yo lo veo algo chistoso, hasta 1930 se dan cuenta que los sentimientos y emociones de los seres humanos en el trabajo interviene en la productividad, ¿no? Y de ahí vienen una serie de autores que se enfocan a esta trabajo de relaciones humanas, ¿no? Mary Packer Foyer, que le mete mucho con la parte de la motivación, y Esteban Barnard, que se enfoca mucho a la parte de liderazgo. Después de los años 30 viene, a partir del trabajo de Kurt Lewin, un concepto que tiene que ver con la cultura organizacional, que no es otra cosa que los significados compartidos en un grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de las actitudes, estamos hablando de las creencias, valores, pero ya no como individuos, sino como a través de los individuos en el grupo en el cual pertenece. Trabajo como Simon, pues obviamente se vuelven a hablar sobre lo mismo, valores, actitudes, personalidad, estímulos, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista grupal. Después de los 40 viene, y a través de los trabajos de Ludwig van der Tervanfi, que, bueno, en realidad él realiza un trabajo de los sistemas, pero desde el punto de vista biológico, pero en la administración lo ocupamos mucho para poder identificar cómo trabaja una institución, una empresa, ¿no? Los años 50, estamos hablando de los años 50, y entendamos que los sistemas pues son entradas, procesos y salidas, y eso se puede identificar claramente dentro de las organizaciones.
A principios de los 60, a partir de la teoría de Alfred Chandler de la teoría del caos, nace algo muy interesante, en donde nos dice que las organizaciones no son estáticas, sino que son dinámicas. Cualquier sistema, la idea de la teoría del caos es que cualquier sistema tiene una tendencia al caos. Por tanto, es necesario entender y estudiar el sistema, cómo va a hacer caos, ¿para qué? Para evitarlo, ¿sí? Entonces, aquí la idea es cómo evito el caos conociendo el sistema, porque si no hago algo con relación a ello, entonces el sistema tendrá que caer en el caos. Después de los años 60, pues no ha habido un gran avance desde el punto de vista de ver a opción de otro tipo. Todos los trabajos que se han realizado después de los años 60, pues tienen que ver con una u otra teoría, y generalmente es por eso que se utiliza más el tipo de énfasis, ¿no? Por ejemplo, tenemos énfasis en la tarea, como la administración científica del Taylor, donde ahí se estudia mucho la racionalidad. Tenemos el énfasis en la estructura, ¿sí? Teoría clásica, la burocrática de Weber, ¿sí? Organizaciones formales, la estructuralista, hablamos también de la organización formal. Luego tenemos el énfasis en la persona, la teoría de las relaciones humanas, del comportamiento organizacional. Los trabajos de Robinson son los más importantes o de los más reconocidos en comportamiento organizacional. La teoría de desarrollo organizacional, que tiene que ver con el cambio dentro de las organizaciones. También tenemos el énfasis en el ambiente, ¿no? El ambiente externo como el ambiente interno. Aquí es donde estudiamos acción como un sistema, y entra mucho la parte estratégica, ¿no? En la teoría contingencial, pues se habla simplemente de estrategias en esos diferentes sistemas, sobre todo los sistemas abiertos. Y por último, el énfasis en la teoría de la tecnología, pues que obviamente hablan en el uso de lo que se ha explotado mucho a través de las TIC, de la tecnología de información y comunicación, y entre ellas la más importante, el Internet. Muy bien, espero que les haya servido esta serie de diapositivas para esta segunda semana, y seguimos a sus órdenes en los medios de comunicación. Gracias a todos.